Muy bien, niñas, buenas tardes. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si me están escuchando con claridad. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchachas, extiendo un saludo inmenso, deseando que todas y cada una de ustedes se encuentren muy bien, al igual que todas sus familias, que por favor se estén manteniendo a salvo, estén tomando los recaudos necesarios para poder salir de esta crisis lo más pronto posible y volvernos a encontrar en las aulas de clase, que es como que al fin y al cabo donde retoma sentido nuevamente la educación. El día de hoy vamos a realizar entonces algunas apreciaciones en torno a los conceptos sobre la asignatura de filosofía para el segundo periodo. Compartí con ustedes la guía metodológica, eh, en donde se especificaba, pues al fin y al cabo, cuál iba a ser el concepto que íbamos a estar desarrollando y las actividades que se iban a estar determinando. Vimos entonces que eran tres actividades, una de ellas no era calificable. La primera, que viene a ser precisamente el formulario. La gran mayoría de manera muy juiciosa estuvieron ya resolviéndolo, todavía me faltan algunas que más allá de haberlo resuelto o no haberlo resuelto es saber por qué no se ha hecho, ¿sí o no? Porque me interesa realmente si sí está llegando el material, si sí se va a poder realizar este ejercicio a distancia, virtual o no presencial. Y que miremos entonces qué otras posibilidades y otras opciones pueden haber. En este momento estamos grabando el encuentro, tengo 31 personas conectadas, creo que son más, varias más. Eh, para esas personas que no pudieron conectarse en este momentico, pues va a quedar la grabación ahí. Yo voy a tratar de compartírselas por Google o si no, estaría montando el encuentro al canal de YouTube y estaría mandando el link entonces nuevamente al grupo para que lo estén compartiendo y vuelvan a escuchar, las que están aquí presentes, vuelvan a escuchar esas ideas, esos conceptos, esas apreciaciones, por si de pronto surgen algunas dudas en el momento de la elaboración. Entonces yo ya les mandé la explicación de la guía metodológica. La segunda actividad tiene que ver entonces con tratar de definir el concepto de razón. ¿Sí? Vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, a definir el concepto de razón y con base en esos conocimientos adquiridos, ustedes ya realizarían esa actividad que es un informe argumentativo. Esa sí es calificable, ¿cierto? Y finalmente, la otra actividad es una matriz de análisis, una especie de cuadro comparativo en donde se retoman pues dos, dos videos. De hecho, voy a compartir aquí un momentico el tema de la guía metodológica. Esta es la guía metodológica que ustedes conocieron. A diferencia de otras guías, esta va a trabajar de manera individual, no se involucra de manera integral en otras asignaturas, con otras asignaturas, porque quisiera que nos concentremos fuertemente en los contenidos de esta asignatura. Por eso aquí nada más aparece filosofía, por eso nada más aparece mi nombre, los correos electrónicos míos, es por eso. A diferencia de lengua castellana, a diferencia de otras asignaturas que se empezaron a trabajar de manera colaborativa. Entonces, aquí está lo del formulario, que vemos que no es calificable, eso ya lo tuvieron que haber hecho el 15 de mayo. Esta parte es la que van a entregar el próximo 22, de hecho, hoy es 18, quedarían aproximadamente 3, 4 días para que puedan estar enviando ese primer trabajo. Y es la elaboración de un informe argumentativo con respecto al concepto de la razón, visto desde la filosofía. Entonces vamos a tratar en este momento de hablar
en algunos términos generales cómo es entendido el concepto de razón a través de la filosofía, sobre todo de la filosofía occidental, y cómo ha tenido esas transformaciones pues, a través de la historia. La siguiente actividad que también es calificable, es la elaboración de una matriz de análisis. Permítanme que por acá me están pidiendo acceso. Bueno, es una matriz de análisis con base en dos videos. El primero es una breve historia de los Estados Unidos. Es un video de 3-4 minutos de Michael Moore. Y el segundo es la historia de las cosas, que ese sí es un poquito más extenso, pero que además siento que ya ustedes lo han visto en otras asignaturas, lo han trabajado en otras asignaturas, pero que en este caso lo vamos a estar analizando bajo una mirada filosófica. Esta es la propuesta, por ejemplo, para esa actividad. Ahorita con el otro noveno me decían que por favor explicara esto. Yo no voy a entrar a explicar este cuadrito todavía porque ese no es, o sea, en este momento nos tenemos que preocupar por esta actividad, por la elaboración del informe argumentativo con respecto al concepto de razón, que es para este 22 de mayo. Para la otra actividad es para el 5 de junio. Entonces todavía tenemos tiempo para eso. Por ahora concentrémonos en esto. Teniendo en cuenta eso, por aquí, entonces vamos a empezar a hablar acerca de esto, del concepto de razón, visto desde una mirada filosófica. ¿Qué sucede? Que cuando yo empiezo a hablar del concepto de razón en la filosofía, trato de conjugar nuevamente esos dos referentes temáticos o elementos conceptuales que habíamos desarrollado en el primer periodo, los cuales fueron la ontología y la axiología. Sabemos que esos dos son enfoques filosóficos, ¿sí? La ontología es un enfoque filosófico que se encarga de estudiar el ser y toda su composición del ser. Eso lo desarrollamos durante el primer periodo hasta el cansancio. ¿Listo? Y la axiología reitera la necesidad de estudiar el ser, pero ya no como ser, sino como sujeto que está inmerso en un escenario social y que por tal motivo está en la obligación de la trascendencia. ¿Cómo trasciende? Ya lo habíamos dicho, logra trascender a través de la interacción con el otro, con los demás, porque no estamos solos en una sociedad es porque hay más personas. Siendo así, el primer indicio de la conformación y la consolidación del concepto de razón, porque para los filósofos en algún momento se va a decir, es que la razón, más allá de decir que es lo bueno, que es lo acertado, que es lo adecuado, más allá de eso, que es lo demostrable, más allá de eso, es decir también que son esos elementos que va adquiriendo el sujeto cuando se empieza a relacionar con su entorno. ¿Listo? Ante esta circunstancia, ante la circunstancia de la axiología, es posible afirmar que por razón se entiende en general aquella facultad o capacidad humana por la que se alcanza el conocimiento discursivamente. Esto es, partiendo de premisas para llegar a alguna conclusión o conclusiones que se derivan de aquí. Entonces ya sabemos, ese concepto de razón que vamos a estar fortaleciendo, reconociendo, desarrollando durante este segundo periodo, ¿sí?, está en constante interacción o se puede comprometer directamente en términos dialógicos con lo que ya habíamos visto en ontología y en axiología. ¿Listo? La razón se asimila así a la dianoia, conocimiento discursivo. Se opone a nous, conocimiento intuitivo. En virtud de tal oposición, al ser el término nous, traducido por el latín intellectus, entendimiento,
la razón termina por oponerse al entendimiento en autores como Kant. Ojo, este autor va a ser importante para poder hablar del concepto de razón, Hegel y obviamente en la escuela de Frankfurt. Y ya vamos a ver por qué. Para eso he decidido como que establecer esta pequeña línea cronológica. Para mí es importante siempre como que nos ubiquemos de manera contextual, histórica y geográficamente. Es que el concepto de razón no es un concepto nuevo. El concepto de razón es un término o una idea que se ha desarrollado a través de toda la historia occidental, de la civilización occidental. ¿Sí? Pasamos incluso, para poder tener una idea más clara sobre la historia de Occidente, es fundamental entender esas épocas más importantes. Y tenemos entonces inicialmente la Edad Clásica, después la Edad Media, después el Renacimiento, después la Edad Moderna. Con base en eso nos podemos cuestionar, bueno, la razón en qué momento aparece. La razón en qué momento aparece, ya teniendo en cuenta las definiciones anteriores, ¿cierto? Porque por aquí ya hablamos de razón, por aquí ya hablamos de razón también. Con base en eso, entonces la razón, ¿cuándo aparece? Muy bien. Resulta que para la Edad Clásica, para remontarnos a lo más antiguo de la historia occidental, sabemos que hay épocas mucho más antiguas que la clásica, pero vamos a remontarnos a esa época porque es donde empieza el hombre a cuestionarse en términos filosóficos. Es en la Edad Clásica. En la Edad Clásica, entonces, sabemos que la sociedad era una sociedad que era muy gustosa del conocimiento, que respetaba inmensamente, enormemente la idea de la polis, de la ciudad, eh, y que tenía una atracción fija pues al tema del conocimiento y de la religión. ¿Qué sucedió en esa época clásica? Que es que el origen del universo era explicado a través de las disposiciones religiosas que habían en aquel entonces. Sabemos que los griegos tenían una religión politeísta, es decir, en varios dioses. A eso se le conoció como la mitología griega, ¿cierto? Siendo esto una excusa para poder explicar el origen del universo. Ellos afirmaban que el universo surgía, tenía su origen en los dioses. Resulta que a las periferias de la polis de la antigua Grecia habían unos sujetos muy interesantes para la historia de la filosofía, que eran conocidos como los sofistas. Estos sofistas eh, escuelas presocráticas, formaban escuelas presocráticas, que tenían como intención el tratar de explicar nuevamente el origen del universo, porque ellos decían, vea, es que es muy interesante, se les agradece inmensamente que hayan intentado explicar el origen del universo a través de la religión, a través del mito, a través del mito, pero necesitamos poder tener una posibilidad de explicar el universo, el origen del universo a través de la razón, a través de un elemento un poco más científico, más demostrable. Entonces, mire cómo empieza a tener ciertas connotaciones el concepto de razón acá. El concepto de razón en la antigua Grecia era más que todo desde lo demostrable, desde lo científico, lo comprobable, lo comprobable. ¿Listo? Por eso, estos señores, los presocráticos, los sofistas, proponen un brinco impresionante para la humanidad y es pasarnos del mito al logos, es decir, que el origen del universo deje de explicarse desde el mito y se empiece a explicar desde la lógica y desde la razón. ¿Correcto? Ese fue uno de los primeros indicios o una de las primeras apariciones que tiene el concepto de razón para la filosofía. Luego llega el cristianismo. El mundo atraviesa una época conocida como la Edad Media. Fue una época inmensa en términos de cantidad cronológicamente, 1000 años
aproximadamente, en donde la sociedad se estructuraba a través de un Dios, ¿cierto? Y es el cristianismo quien empieza a estructurar esa idea de sociedad. Por eso se habla de una sociedad teocéntrica en la Edad Media. En la Edad Media se empieza a hablar de una sociedad teocéntrica. ¿Por qué no la pongo acá? Porque acá el concepto de razón se desvanece, se deteriora gracias a que ya no se necesita explicar el universo, no se necesita explicar los elementos sociales a través de algo demostrable. No, ya el discurso dogmático y religioso dice es que ya ahí está la explicación, ¿cierto? Por eso es dogmático, por eso es doctrinario. Entonces, era una sociedad teocéntrica. Finaliza la Edad Media y Europa y el mundo occidental empieza a pasar por otra época, no tan extensa como la Edad Media, pero sí muy interesante, y fue la del Renacimiento. En el Renacimiento ya no se habla de una sociedad teocéntrica, sino de una sociedad antropocéntrica. Antropocéntrica quiere decir que el origen y el centro de todo es el hombre. En ese orden de ideas, como el hombre ya es lo más importante de la sociedad según el Renacimiento, entonces se retoma la idea de volver a la filosofía, de volver al conocimiento, de volver a la razón, a las reflexiones, a las cogitaciones filosóficas en el Renacimiento. Y un poco más adelante aparece este señor, lo voy a compartir por aquí, René Descartes, que tiene una máxima conversacional muy interesante que es el cogito ergo sum. ¿Qué significa esto? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa cogito ergo sum? Bueno, según parece no hemos hablado todavía de esto, entonces el cogito ergo sum, sí, desde la postura de René Descartes, es una máxima conversacional muy grande de él, muy importante para él, es el pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Eso es lo que significa cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esta mera máxima ya le está diciendo al mundo la importancia de volver al pensamiento, de volver al conocimiento, de volver a la reflexión. Y esto es netamente racional, según esos momentos, según ese momento de la historia, según ese momento de la historia. Entonces, gracias a esta etapa, se empieza a estructurar uno de los metarrelatos más fuertes de la historia y de la humanidad, uno de los metarrelatos más importantes. Gracias al Renacimiento empieza a surgir como metarrelato, como discurso hegemónico y dogmático doctrinario, el iluminismo. El iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Es un tipo de sociedad, esto lo vamos a ver en el tercer periodo, con los metarrelatos. Es un tipo de sociedad, ojo, cuya base va a ser la razón. Va a ser la razón. Esa va a ser la base del iluminismo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede luego del Renacimiento? Es que empieza a surgir, como ya estamos hablando de sociedades racionales, empiezan a surgir ciertos comportamientos o ciertas actitudes que, que, que parecieran que fueran contravía del concepto de la razón. Y aquí es donde entra Kant, Immanuel Kant, en uno de sus textos, de sus principales textos, que se llama, el texto se llama Crítica Crítica de la razón pura. Ese es el
uno de los tres textos más importantes que él tiene, porque tiene otros dos, que se llama Crítica de la Razón Práctica y Crítica del Juicio. Textos muy interesantes que no vamos a entrar a profundizar porque va a ser tema del cuarto periodo. ¿Cierto? No vamos a entrar a profundizar todavía en la obra de este señor, pero sí que dice Kant. En las cogitaciones o en las reflexiones que hace Kant acerca del concepto de razón en Crítica de la Razón Pura, él va a decir, es que resulta que el concepto de razón, según lo que hemos estado viendo, es mucho más complejo de lo que se dijo en esos primeros momentos, es mucho más complejo. Entonces debemos entender por razón como esas movilizaciones, esos esquemas o movilizaciones mentales que se adquieren de manera natural en una sociedad. Ojo con esto, ojo con esto, porque ya con esta idea, bajo estos parámetros, ya el concepto de razón no va a ser entendido tanto como, como algo netamente bueno, como algo adecuado. E incluso ya se empieza a desprender de esa dicotomía o esa ambigüedad que se genera entre lo bueno y lo malo. Como les decía yo en algún momento en las primeras clases de filosofía, nos tenemos que desprender de esas ideas, de lo bueno y lo malo. Ya la razón no entra en estos términos, en lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque si son esos esquemas mentales o esas movilizaciones o ideas que yo adquiero de manera natural dentro de un contexto o una sociedad, entonces eso que yo adquiero en una sociedad determinada puede que para esta sociedad sea bueno, pero es que resulta que no todas las sociedades son iguales. Y puede ser que eso que yo adquirí en esta sociedad para otra sociedad sea malo, sea algo inadecuado, algo improbable. Y mire, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento con el asunto de la pandemia y el tema de cómo surgió en Wuhan y todo este asunto, que las primeras hipótesis nos arrojaban que es que el mercado chino tenía como un ejercicio, una práctica normal el consumir murciélagos, ¿sí o no? Esas fueron las primeras ideas que nos llegaron a nosotros aquí en Occidente. Cuando nos dicen eso, nosotros decimos, huepucha, estos chinos están locos, ¿no? ¿Cómo van a comer murciélagos? Eso que para nosotros es improbable, para ellos es completamente normal, normal, ¿sí? E incluso durante la Segunda Guerra Mundial, eh, vimos como una de las armas más letales y que a Estados Unidos le dio completo terror era ver cómo los mismos japoneses se subían ellos mismos por su propia voluntad a un avión y estrellaban el avión contra X cantidad de soldados. Eso para los gringos eso es una cosa loquísima. ¿Por qué? Porque ellos se cuestionaban cómo es posible que un man, sabiendo que se va a matar, coja un avión y lo estrelle contra otras personas. Para los gringos eso fue improbable, fue inadmisible. Para los japoneses fue la oportunidad de morir por su patria. A eso le conoció como los kamikazes. ¿Sí? Entonces, mire que esto de lo bueno y lo malo ya entra en un debate inmenso, porque lo bueno y lo malo va a depender de qué, va a depender de qué, ¿sí? Pues de la sociedad, del entorno, del contexto, va a depender. ¿Y cómo se fortalece esa idea que nos empieza a presentar Kant en Crítica de la Razón Pura?
porque ya no nos hablan es que la razón es esa parte de la lógica, de lo racional, de lo demostrable, o que exaltan las condiciones del ser humano. No, ya no se está hablando de una idea que sí nos convoca a adquirir unas movilizaciones, unos comportamientos. Ojo, cuando hablo de esquemas o movilizaciones mentales, también tiene incidencia en el comportamiento, no solamente en la idea, sino también en la acción. Por eso el de pienso luego existo. No solamente es el pensamiento, sino también la acción. Y esos pensamientos y esas acciones entonces ya es a corresponder a unos discursos ideológicos que se establecen a nivel social. De esta manera, llegamos entonces a un escenario crítico, un escenario triste, maluco para la filosofía, porque aquí ya vemos entonces verdaderos filósofos sufriendo y viviendo en carne propia un contexto deplorable. Llegamos a Frankfurt, ¿sí? Aquí metí un error. Frankfurt se escribe así, lo voy a escribir acá. Lo volví a poner mal. Ok, ya está bien. Bueno, Frankfurt es una ciudad alemana que es origen de uno de los espacios o escenarios más importantes para el ámbito académico y filosófico, lo que nosotros conocemos como la Escuela de Frankfurt, que ya lo había mencionado en una de las diapositivas anteriores. Eh, Se desarrolla en tres generaciones. En la primera generación tenemos autores muy interesantes como Marcuse, como Walter Benjamin. En la segunda generación tenemos autores, por ejemplo, como Theodor Adorno, Max Horkheimer. En la tercera generación tenemos autores como Jürgen Habermas. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta escuela de Frankfurt? Que por lo menos las primeras dos generaciones, los grandes intelectuales de esta escuela eran judíos, eran judíos. Y el contexto histórico fue en Alemania, porque Frankfurt es de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense lo que a estos manes les tocó vivir, ¿sí? Les tocó vivir algo terrible, porque eran inteligentes, judíos, además en una Alemania nazi. Entonces, por ejemplo, los de la segunda generación, que fueron Teodoro Adorno y Max Horkheimer, emigraron para los Estados Unidos, a donde llegaron a poder seguir pensando, poder seguir produciendo pensamiento. Horkheimer, por ejemplo, Horkheimer, es Max Horkheimer, en un texto que se llama Crítica de la razón. Crítica de la razón instrumental. Él en este texto se da el derecho, la posibilidad de empezar a hablar acerca del concepto de razón, ¿sí? Porque el mundo estaba diciendo que si estábamos hablando de una sociedad que había basado sus ideas, sus comportamientos en unos elementos racionales, si estábamos hablando de una sociedad racional, ¿cómo es posible que se haya llegado a tal punto de barbarie, de inhumanidad, a ese punto de matar al otro de una manera casi que mecánica, ¿cierto? Porque el mundo decía, si somos una sociedad racional, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué nos estamos matando entre nosotros mismos? Entonces, Horkheimer, en Crítica de la Razón Instrumental, va a decir, es que resulta que eso que los alemanes arios están haciendo
no es un acto irracional, ¿sí? El partido nazi o el nacionalsocialismo o el nazismo no es un acto irracional, no, no, al contrario, es un acto racional. Claro, a él le van a decir, ¿cómo va a ser racional eso? ¿Cómo va a ser racional que maten cerca de 5 millones de hermanos judíos? ¿Cómo va a ser racional que los metan a un campo de concentración? Él decía, es que todo eso corresponde a una razón instrumental. Corresponde a una razón instrumental. ¿Y qué es esa razón instrumental? Es esa razón en donde ve al hombre, es el hombre como un instrumento. ¿De qué? De guerra. El hombre como un instrumento de guerra. Claro, en algún momento yo les voy a hablar en el grado décimo, el próximo año. Les voy a estar hablando de cómo los alemanes arios veían en el matar a una persona, algo, a un judío sobre todo, algo normal. Entonces normalizan todo, normalizan pues lo que a ellos les conviene, lo que a ellos practican, no a lo que a ellos les conviene, no, con lo que están acostumbrados, ellos lo normalizan completamente. Entonces matar a tantas personas, eso era normal. O someterlos a vejámenes y torturas, eso era normal. Eso, y hacía parte de la guerra, y hacía parte de la guerra. Ellos decían es que eso hace parte de la guerra. Por eso se dice que el hombre, en crítica de la razón instrumental, que se hace una crítica a esta razón, se dice es que el hombre es visto ahí como un instrumento de guerra. De esa manera, entonces uno dice, pues, ¿qué pasa ahí? ¿Sí o no? ¿Qué pasó ahí? Claro, mire todas las transformaciones que tuvo el concepto de razón a través de la historia. Entonces no es que nos conformemos con que la razón sí es algo bueno o es algo malo, simplemente es algo natural del ser humano. El raciocinio es algo natural del ser humano, ¿cierto? Nosotros correspondemos a un montón de actitudes que, que, que las hacemos parte de nuestra propia razón. Incluso no nos tenemos que ir muy lejos. También dentro de las pequeñas sociedades, como lo son las familias, por ejemplo, las familias son pequeñas sociedades, se forman sujetos con ciertas costumbres, por así decirlo. La costumbre o el hábito hace parte de esa idea de razón. Eh, Sucede que entonces conocemos a esa persona que se acostumbró a ciertas acciones, a ciertas actitudes y que para nosotros nos puede llamar la atención y somos parte de una misma sociedad, ¿cierto? Pero él fue formado de una manera, yo fui formado de otra manera, entonces por eso se puede incluso evidenciar dentro de esta misma sociedad cómo nosotros empezamos a corresponder a ello. Aquí lo que nos tiene que llamar la atención y a lo que estamos convocados en este momento, porque cabe preguntarse, bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es el verdadero aporte de la razón a la humanidad? ¿Sí? ¿Qué tanto le ha aportado la razón a la humanidad? Porque es que ya no nos quedamos con la idea de que sí es lo bueno, es lo asertivo, es lo adecuado. No, incluso gracias a a estas ideas de razones instrumentales, eh, incluso nos podemos extinguir, podemos llegar a eso, ¿sí o no? A eliminarnos entre nosotros mismos. Cabe preguntarse eso. Yo eso era lo que quería compartir con ustedes, que nos quedara muy claro cómo es visto el concepto de razón a través de la historia en la filosofía. Eh, Ahí les mencioné algunos autores. Ya para finalizar, entonces sí quisiera como que establecer un pequeño espacio de diálogo con ustedes. Quisiera como que escucharlas. Si tienen alguna pregunta, pues preguntas sobre el tema o preguntas sobre el trabajo.
Recordarles que tenemos varios canales comunicativos. Los correos electrónicos son darwin.franco@iemmazarelo.edu.com. Trabajos colaborativos es @gmail.com, e incluso también el correo personal que es darwinbalmore@gmail.com. De todas maneras, yo acerca del trabajo o de la guía metodológica, yo ya les compartí a ustedes el link de los videos explicativos de la guía metodológica como tal. Sin embargo, pues abro este pequeño espacio para que ustedes realicen preguntas, si es necesario, responderlas en este momentico. Tengo en este instante 37 personas conectadas que posiblemente entre ellas hayan varias dudas. Las escucho, muchachas. Profe, yo tengo una pregunta. Y Sofía. ¿Qué tanto debe tener la tesis? Bueno, eso es con respecto al trabajo. El trabajo es un informe correcto, es un informe argumentativo. ¿Cómo me gustan los informes? Que ojalá traten de hacerlo de esa manera, que lleve una portada bien hecha. Busquen en internet cómo se hacen las portadas en Normas APA, por ejemplo. ¿Listo? Que lleva un título, que lleva el nombre, el grado. Bueno, ya ustedes mirarán cómo se hace la portada. Una introducción. ¿Listo? Después de la introducción viene el texto o el informe como tal. ¿Listo? En ese texto, como es argumentativo, debe haber una tesis y unos argumentos, pero usted no lo va a separar. ¿Qué tesis? Tal, no. ¿Qué argumentos? Tal, no. Sino que la tesis va incluida dentro del texto. Yo ya infiero cuál es la tesis, pero no tienes que resaltar cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. Es en un texto completo, en un texto argumentativo completo, como es argumentativo, ya va a estar incluido entonces el tema de la tesis y los argumentos. ¿Qué es una tesis? Es tomar postura, sino su postura frente a qué piensa usted de, o sea, generar una tesis, un punto de vista, un punto de vista. Después del texto argumentativo van las conclusiones. ¿Listo? Y finalmente, la referencia. Perdón, muchachos. Creo que está ya ahí. Que si tienen duda de cómo establecer las referencias bibliográficas, pues podrían asistir al video que elaboré sobre normas APA. Creo que como yo no les doy a ustedes lengua castellana, de pronto no les llegó. Pero nada, pueden buscar cómo referenciar en normas APA para que hagan esa parte de las referencias bibliográficas. ¿Listo? Ahora, me preguntaban, ¿cuánto? No sé. Eso para mí es muy complicado, muchachos. ¿Cierto? Ahorita en el otro noveno me decían, profe, ¿cuántas conclusiones? No sé. Pues generalmente son 3. Pues yo no voy a poner esa limitante, muchachos. Yo lo primero que les voy a decir es, hagan el trabajo bien, a conciencia. Este ejercicio, este informe argumentativo debe ser producción personal. No lo vayan a buscar en internet y me lo envían, porque eso yo lo puedo considerar fraude. Si yo me doy cuenta que me están enviando un trabajo de internet, yo lo anulo y llevo el caso al comité de convivencia escolar. No pongan al vecino, no pongan a sus padres a hacer el trabajo, muchachas. Sus papás ya están manejando un montón de estrés con todo esto. Como para que ustedes, si uno les pongan más trabajo todavía, el trabajo es para ustedes. Nada, en esos días de confinamiento,
el mundo se está cuestionando sobre el tema de la educación virtual. Yo la verdad sí creo en la educación virtual. Yo la verdad sí considero que sí es posible, que sí es viable. ¿Qué sucede? Que es que cada quien se tiene que comprometer con su propio proceso. Ah, que es que los trabajos se los están enviando es a los padres. Ahí está el error, ¿sí o no? Es que el trabajo no es para el papá. No, el trabajo no es para el papá, no es para la mamá. El trabajo es para el estudiante. Se debe garantizar la educación virtual es a partir de eso, tomar conciencia y tratar de sacar el mejor provecho que se pueda, el mejor provecho. Entonces, hacer el trabajo bien implica que no te preocupes sobre cuántas páginas va a ser el trabajo, ¿sí o no? Porque mire, si usted se pone a pensar del informe argumentativo, la portada, bueno, se no contaría. La introducción, una introducción va entre una página o página y media. Bueno, una página, póngale una página de introducción o incluso hasta un poquito menos de la página. Puede ser. El texto, no se ponga a pensar en la cantidad, que cuando usted termina se va a dar cuenta que se extendió e incluso más de lo que usted podría haber pensado. Mire que desde hoy está quedando claro el ejercicio y que va a tener hoy, va a tener mañana para ir avanzando. Es más, yo sé que ya algunas han ido avanzando, que con base en la explicación de hoy habrá que hacerle unos pequeños ajustes, unos retoques, o alguna puede que esté del todo desfasada, entonces volver y retomar el texto. Bueno, y de conclusiones, pues como les digo, de tres o cuatro, pero a mí también me gusta, por ejemplo, cuando hacen un texto conclusivo, sino que en un solo texto establecer las conclusiones a las que se puede llegar. Entonces, la cantidad no te sabría decir, es que ustedes me demuestran que hicieron un buen trabajo. Es eso. Bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hola. Hola, Isa. Yo tengo dos preguntas. Claro, dime. Bueno, del tema sería como, ¿por qué como no se hace el análisis de otros conceptos de la razón según pensadores y solo como que se idolatra a Kant y pues se deja como a un lado a los otros? Pues sí me entiende, como que no ponemos en duda sus discursos, pues no sé, no entiendo eso. Y la otra ya es del trabajo como tal, que si yo puedo como copiar textualmente alguna postura de un pensador, obviamente dando los debidos derechos de autor, ¿se vale o netamente tiene que ser como lo que yo pienso y no puedo agregar como alguna otra idea? Y ya. Muy bien. Bueno, Isa, mira, no es que se idolatre, ¿no? Yo no sé, yo idolatro a Nietzsche, a, yo no, a Habermas, pero a Kant no, yo no idolatro a Kant, me ha faltado. Pero este man fue el que más habló sobre el concepto de razón, ¿sí? No, las cosas como son. Y fue el primer, bueno, no fue el primero, porque ya venía Descartes también hablando de la razón y de la lógica, pero este man fue el que empezó como que, venga, miremos bien qué es eso de la razón, miremos bien qué es ese tema de la razón, porque la humanidad está tomando ciertas naturalezas y ciertas condiciones que pareciera que va en contravía de esa idea de razón que tenemos. Entonces, como que reforma el concepto de razón. Kant lo hace y lo hace pues, de una manera un poco aterrizada. Después entra Horkheimer y dice, es que con base en eso que dice Kant, ¿cierto? Retoma Kant para poder hablar de lo que se conoció como la razón instrumental. Siendo así, entonces, como que se genera una especie de línea, una línea conceptual para poder hablar de ese concepto, de ese término, de esa idea de razón como tal. Eh, porque pueden haber otros autores, ¿cierto? Pueden haber otros autores, pero el más recurrente y
el que más como que se fortaleció desde ese concepto fue Immanuel Kant, el joven Kant, como lo dicen, le dicen algunos. Em, bueno, no sé si de pronto ahí quedó un poco claro, no es un asunto de idolatrar o no. De hecho, yo creo que la verdad no idolatro nada, pero sí reconozco muchos trabajos. Y luego entraría entonces el asunto del trabajo, de la construcción, ¿cierto? Me preguntaba sobre si quieres retomar algún enunciado, alguna proposición de otros textos. Claro, claro que sí se puede, pero se debe referenciar. Es decir, que es que usted empezó a escribir la razón, sobre la razón, empezó a escribir el informe argumentativo sobre la razón, pero en algún momento dijo, qué bueno reforzar este argumento con una cita textual de alguien. Y vas y buscas a Google académico, si uno no busquen en Wikipedia ni en todas esas páginas basuras que hay, sino que van de una vez a un repositorio serio como lo es Google Académico y busquen sobre el concepto de razón, y si encuentran algún artículo que contiene un enunciado interesante, claro, se puede referenciar. Yo de todas maneras les voy a compartir el link para, para citar en Norma Zapa, porque incluso esto les puede servir para el trabajo de español que tienen con el profe John. Pues a tomar el atrevimiento, por si de pronto quieren eh, retomar el video, se los voy a compartir por acá. Isa, ¿te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ahí entendí varias cositas. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicas? Aprovechen a hacer preguntas. Mire que ya quién sabe cuándo nos volvemos a conectar. No hay preguntas. ¿Que está todo muy claro? Profe, Hola. en lo de las explicaciones que usted nos da, dice que no sacar de internet sin referencia adecuada de normas APA. ¿Me puedes explicar esa parte, porfa? Es eso, lo que le acaba de explicar a Isabela. Que ella me dice, es que se puede sacar algo de internet. Sí, sí se puede. O sea, el texto, Sofi, es producción netamente tuya, ¿cierto? El texto es tuyo. Lo produciste de tu cabeza, de tu cerebro. Pero uno en ese ejercicio de la producción puede citar otros autores. Claro, se puede citar otros autores. Eh, pero se debe realizar con normas APA, es decir, por ejemplo, si la cita, pues la oración o la frase que ustedes van a traer de ese otro autor es de menos de 40 palabras, por ejemplo, es de menos de 40 palabras, entonces, ¿cómo se cita? Se debe encerrar entre comillas y luego poner la referencia, es decir, dentro de un paréntesis iría el apellido y el año, y cierra paréntesis. Eso es referenciar. Ahí les envié ese video, ¿sí? Ahí está el video que más o menos explico cómo se referencian normas APA. Es básicamente lo que le acabo de explicar a Isabela. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Sí, muchachas, de pronto hacer énfasis en eso. Yo quiero que es que el trabajo sea trabajo de ustedes, que, que, que se garantice acá el conocimiento. Ustedes van a pasar a un tercer periodo, incluso van a pasar a un décimo. Puede
que duremos en este formato de virtualidad un buen tiempo. Entonces, que cuando lleguemos nuevamente a la presencialidad, pues hayamos tenido la oportunidad de haber seguido en nuestro propio proceso académico, y eso lo garantizan es ustedes. Yo les puedo mandar 1000 trabajos, ¿sí o no? Pero si todos los hacen, los sacan de internet o le ponen al papá o al vecino o qué sé yo, al que sea, ahí no se está haciendo nada, ¿sí o no? Ahí no hacemos nada. Pues yo le califico y puede que yo quede sano, ¿sí o no? Pero ¿qué? ¿A costa de qué? ¿Cierto? Porque el objetivo es que sean ustedes mismas las que se comprometan con su propio conocimiento. ¿Alguna pregunta, muchachas? Yo quisiera que si ya tienen todo claro, me escriban por el chat que está claro. Y, y así no me siento tan solo. Sí, profe, claro. Eso, Paulina, muy bien. Vale, listo, Laura. Bueno, entonces supongo que todo está muy bien, que está claro. De todas maneras, pues en el momento del trabajo, ustedes pueden Profe, tener preguntas. Hola, hola, Isa. hola, resulta que es que a mí no me llegó el link. Mm, Por una amiga que a mí apenas me vino a comentar que se estaban reuniendo, pero a mí no me llegó nada. ya, Entonces no qué sé. raro. ¿Será que no te tengo en el... Bueno, ¿me escribes ahorita? O tú escribiste ahorita, ¿no? Listo, profe. Ven, Isa, vos escribiste ahorita, ¿no? Yo te envié el link. Hola. Tú escribiste ahorita por el correo electrónico, ¿no? Hubo No, alguien que escribió y que yo le envié el link. Fui yo. Ah, no. listo. Bueno, no sé qué pasa. De todas maneras, muchas gracias por estar ahí pendiente. De pronto te perdiste una parte de la reunión. Esto se está grabando, ¿sí o no? Esto se está grabando y yo voy a tratar de compartirles el video. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, aquí veo un montón de gente ya diciendo que todo está bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Me extendí más de lo normal, no quería extenderme tanto. Estos encuentros es mejor tenerlos lo más cortos posibles. Agradecerles la presencia, el compromiso, decirles que se sigan cuidando, por favor, que se les extraña mucho. Ojalá esto pase rápido para que nos volvamos a encontrar nuevamente en las aulas de clase, porque es mejor, es mucho mejor en el salón. Bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.